Estas enormes columnas de personas y coches que ves no están huyendo de un desastre catastrófico. Esta es la imagen de la nueva desesperación del Kremlin, que recuerda al colapso soviético a principios de la década de 1990. Millones de rusos están ahora esperando con enojo en las estaciones de gasolina. Las líneas de producción están detenidas y miles de trabajadores están de vacaciones permanentes. Los oligarcas buscan una salida y ahora Rusia está luchando contra su propio enemigo invisible, la escasez de combustible. Lo que sigue es mucho más oscuro para el Kremlin. En Rusia todo depende del petróleo, desde las arcas del Estado hasta las líneas del frente, desde los yates de lujo de los oligarcas hasta la cocina civil, todo funciona con petróleo. A lo largo de los 25 años de poder de Putin, siempre se le ha prometido al público: somos una superpotencia energética, nuestro gas y petróleo son ilimitados. Pero por primera vez, los ciudadanos rusos comunes están viendo el colapso de esta mentira con sus propios ojos. Pero ahora estas venas están siendo cortadas una por una. Los ataques a las refinerías de Ucrania en los últimos meses están asestando golpe tras golpe al imperio del combustible de Putin. Ryazan, Syzran, Volgogrado, Samara, Leningrado, las gigantescas refinerías que una vez fueron el orgullo del Kremlin ahora están reducidas a montones de ceniza. Según Washington, la capacidad petrolera rusa ha caído un 20%. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hizo el anuncio el 28 de agosto. Recientemente, Ucrania asestó un golpe a las refinerías de petróleo de Rusia. De hecho, han eliminado el 20% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia a lo largo de sus ataques durante el mes de agosto. Ahora, las bombas de las gasolineras están vacías, el público está en silencio, las líneas de producción están cerradas y miles de trabajadores han sido puestos en licencia indefinida. Los rusos ya no pueden llenar sus coches con gasolina. Los agricultores no pueden arar sus campos y los camioneros no pueden transportar su carga. Y esta vez, las personas que esperan en la fila no solo están impacientes, también están enojadas e indefensas. Los canales de beneficio de los oligarcas se han reducido, el seguro de la flota en la sombra se ha vuelto más caro y los márgenes de beneficio se han encogido. La estructura que Putin llamó una economía de guerra invencible ahora se desmorona bajo los pies de personas que buscan gasolina en latas. Esto no es solo un problema de consumo interno. Los compromisos de petróleo y gas de Rusia con China e India están a punto de esfumarse. La evidencia del colapso se puede ver en los incendios y prohibiciones en las refinerías. El gobierno ruso anunció el miércoles que la prohibición temporal de exportaciones de gasolina, impuesta por primera vez a finales de julio, se extenderá hasta el 31 de octubre. El gobierno ruso restringió las exportaciones de gasolina a finales de julio y endureció la prohibición. Sin embargo, las colas en el mercado interno se hicieron más largas. Se informaron aumentos de casi 50% desde el comienzo del año en la línea A95, y las ventas se redujeron o detuvieron en algunas estaciones. En el sur, en los territorios ocupados y en el lejano oriente, los días en que las bombas se quedaban sin combustible se sucedieron uno tras otro. La escasez no solo se explica por el turismo estacional y la demanda de cosecha. El golpe al lado de la oferta crea un riesgo permanente. La prohibición de exportación arregla el escaparate a corto plazo, pero en el fondo, las carencias de stock y los retrasos en las reparaciones están aumentando. Todo esto, combinado con la decisión de priorizar el combustible doméstico, también está erosionando los ingresos por exportaciones. A medida que las pérdidas de capacidad coinciden con la demanda estacional, las reservas se están erosionando y la política deja poco margen de maniobra. El Kremlin está involucrado en un acto de equilibrio diario entre mantener los precios minoristas estables y mantener el suministro. La cara política de la presión la siente la élite, cuyos ingresos provienen del petróleo y el gas. Las restricciones impuestas para mantener los precios internos están reduciendo los márgenes de exportación y afectando el equilibrio del tipo de cambio. Desde la perspectiva de un inversor, la prima de riesgo está aumentando, las condiciones de seguro se están volviendo más difíciles y el ciclo de reparación de suministro se está alargando. Este escenario significa un recorte de arriba hacia abajo en el flujo de efectivo que financia la guerra. En los círculos de élite de Moscú, la estrategia de extender la cuestión o volver a la mesa se susurra con más frecuencia. Incluso se habla de buscar concesiones políticas a cambio de la liberación de activos congelados. A medida que el presupuesto de guerra crece, la elasticidad del ingreso está cayendo y la demanda interna se está tensando. Las altas tasas de interés están bloqueando las inversiones y el estrés se está haciendo evidente en los balances de las empresas. El Kremlin se acerca cada día más a recortes presupuestarios o nuevas discusiones fiscales. La prensa internacional ha publicado análisis que expresan las preocupaciones de la élite sobre la sostenibilidad de la línea actual.
Las pérdidas de beneficios a nivel de empresa se suman a las pérdidas de ingresos a nivel nacional. Gigantes como Lukoil y Rosneft enfrentan presiones simultáneas tanto en el campo como en el mercado. Rosneft, dirigida por Igor Sechin, se ha visto obligada a recurrir a canales de suministro más caros bajo la sombra de sanciones para catalizadores de procesos y repuestos. La cadena de gas licuado y condensado de Novatek a través de Leonid Mikhelson y Gennady Timchenko enfrentó presión en los márgenes a medida que aumentaron los costos de seguros y logística. Los accionistas en la alta dirección de Lukoil se vieron obligados a caminar por un corredor cada vez más estrecho entre las imperativas del mercado interno y la rentabilidad. Las operaciones de refinería regional de Gazprom Neft tuvieron dificultades para asegurar una producción ininterrumpida debido al riesgo de ataques repetidos. El cambio de los gastos de capital hacia elementos de consolidación orientados a la defensa obligó a reescribir los planes de inversión. Los retrasos en los flujos de exportación están interrumpiendo el ciclo de efectivo. Priorizar el mercado interno está reduciendo la rentabilidad por unidad. A medida que aumentan las primas de seguro y flete, cada barril genera menos beneficio. Este escenario retrasa los planes de inversión y pospone la modernización. La modernización retrasada aumenta la vulnerabilidad y magnifica el impacto del próximo ataque. Las negociaciones financieras entre las empresas y el Estado se están volviendo más difíciles. El triángulo de impuestos, topes de precios y cuotas impone un conjunto de preferencias a la gestión. Las agencias han informado que grandes refinerías han sufrido daños en semanas sucesivas, con parte de esto superponiéndose con interrupciones en el suministro militar. Para aquellos que trabajan en el terreno, la cara de la crisis es más evidente. Turnos extendidos, reinicios arriesgados en líneas de procesamiento en caliente y retrasos en piezas de repuesto están aumentando la tensión con la administración. Se están filtrando informes de que los salarios se están retrasando y las paradas temporales se están extendiendo en algunas áreas. En el lado de la estación, el racionamiento y las prácticas de ventas limitadas están creando tensión entre empleados y clientes. Los conductores en áreas remotas describen las interrupciones de suministro durante la temporada agrícola como un problema que detiene el trabajo. Las leyendas urbanas están alargando las filas y la administración se ve obligada a imponer nuevas restricciones. Mientras este ciclo continúe, la moral de los trabajadores se deteriora rápidamente. El mismo pesadilla se repite en toda Rusia. En lugar de sonidos de motores, ahora se escuchan escapes tosiendo y filas que se extienden por millas. Desde Primorye hasta Tartaristán, desde Zabaikalsky hasta los pueblos congelados de Siberia, una pregunta resuena. ¿Dónde está el combustible? La gente se apresura a las estaciones de servicio con latas y botellas vacías. Algunos empujan sus vehículos, otros esperan en fila con sus hijos en el aire frío de la mañana. Pero más a menudo que no, cuando llegan a la bomba, un empleado grita con voz seca: ¡Se acabó! La escena recuerda a los días de racionamiento en la Unión Soviética. En algunas regiones, la gente solo puede obtener 10 litros de combustible con un cupón de papel. No es suficiente para un tractor, imposible para una familia. Los ancianos dicen, era así en los años 1980, mientras los jóvenes expresan su enojo, diciendo, esto no es una clase de historia, estamos en una fila para gasolina. Y las filas ya no son solo coches esperando gasolina, los nervios están alterados, los conductores se están atacando entre sí. Videos que circulan en las redes sociales muestran puñetazos volando y en algunas áreas las estaciones están siendo atacadas. Aunque la televisión estatal todavía dice no hay problema con el suministro, la gente está experimentando su propia realidad. Los vehículos no funcionan, las ciudades están paralizadas. Los servicios de autobús están siendo cancelados. El diésel no está disponible. E incluso llegar a la escuela o al trabajo se ha convertido en un lujo. Un tanque de gasolina en Moscú ahora cuesta tanto como un mes de compras, y esto no es solo una crisis individual. Las cosechadoras en los campos están sin terminar. Las espigas de trigo se doblan al viento en las fértiles tierras del sur de Rusia, pero no hay nadie para cosecharlas. Debido a que no hay diésel en los depósitos, los agricultores no pueden arrancar sus motores. Toneladas de grano se están pudriendo en los campos. Los camiones están atascados en las carreteras. Los trenes no pueden moverse. La logística ha colapsado. El arma de grano de Rusia ni siquiera puede cargarse en el cañón ahora. La situación no es diferente en la industria. Las fábricas de acero han cerrado, las plantas químicas han reducido la producción. Las flotas de camiones han quedado en silencio debido a la falta de combustible. Los trabajadores en pequeños pueblos se ven obligados a tomar licencia. No hay materias primas, no hay transporte, no hay producción. Estamos llegando al punto más crítico. El pan. En Moscú, San Petersburgo y muchas otras ciudades, la gente habla de que el precio del pan podría duplicarse porque la crisis energética ahora está afectando la mesa.
Por otro lado, la realidad más dura de la guerra es esta. Sin combustible, no hay ejército. El acero de los tanques, los cañones de los cañones, las alas de los aviones, son solo metal. Lo que los convierte en armas mortales es el combustible. Y Rusia se enfrenta a esta realidad hoy. Otra dimensión de esta dolorosa realidad es el canal de exportación. En el frente externo, la estrategia petrolera de Rusia parece haber ampliado su cartera de compradores, pero ahora progresa en un equilibrio insostenible. Aunque grandes compradores como China e India continúan importando, el colapso de la refinación en el mercado interno amenaza el equilibrio del flujo externo de Moscú. Cuando el gobierno ruso se ve obligado a reducir las exportaciones para satisfacer la demanda interna, cada barril recortado crea un nuevo agujero en el presupuesto. Esto se debe a que el petróleo no es solo una fuente de energía, sino también el sustento de la economía de guerra del Kremlin, la columna vertebral de su presupuesto y la moneda de su poder internacional. Mientras tanto, las altas tasas de interés a nivel nacional están reduciendo el apetito por la inversión. En el extranjero, el aumento de los costos de seguros y fletes debido a las sanciones está erosionando el margen de ventas del petróleo ruso día a día. Los ingresos que solía obtener vendiendo mucho ahora están disminuyendo tanto en volumen como en beneficio. En otras palabras, Rusia está visiblemente vendiendo petróleo, pero ganando mucho menos que antes. Teóricamente, el país tiene la capacidad de continuar la producción de petróleo crudo, incluso si el 77% de sus refinerías están fuera de servicio. De hecho, debido a esto, puede verse obligado a exportar más petróleo al extranjero que no puede refinar internamente. Si este escenario se materializa, podría surgir un exceso de petróleo crudo en el mercado global y los precios podrían caer a corto plazo. Países importadores como China e India podrían beneficiarse de esta disminución. Sin embargo, el problema no termina ahí. La verdadera crisis estallará en los productos refinados. Productos finales como gasolina, diésel y combustible para aviones se producen en refinerías, y Rusia se había convertido en un proveedor importante en esta área en los últimos años a pesar de las sanciones. Después de ser excluido del mercado europeo, Moscú redirigió su diésel a países como Turquía, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, protegiendo así parcialmente sus ingresos por exportación. Sin embargo, con las refinerías cerradas sistemáticamente, habrá una brecha significativa en el suministro de estos productos. El diésel es el corazón de la logística global. Camiones, trenes, barcos y maquinaria agrícola funcionan con diésel. Las interrupciones en el suministro de productos refinados desencadenarán fluctuaciones de precios en todo el mundo. En todas partes se verán afectadas, desde el transporte urbano en Estambul hasta la maquinaria agrícola en Sao Paulo, desde las flotas de minibuses en Berlín hasta las terminales de contenedores en Yakarta. No hay alternativa al diésel y la flexibilidad de suministro es limitada. Los efectos de este choque ya se están sintiendo en los mercados globales. Los precios del diésel y la gasolina han subido y los contratos de futuros se han vuelto volátiles. En otras palabras, cuando un dron en los cielos de Ucrania ataca una refinería en Rusia, las repercusiones pueden llegar a los bolsillos de los conductores a miles de millas de distancia. Alguien que quiera ir a trabajar en Berlín por la mañana, alguien que pase por el mercado en Sao Paulo o un agricultor arando un campo en Estambul, todos tendrán que pagar más en la gasolinera. Las herramientas a corto plazo del Kremlin son limitadas y costosas. Las restricciones a la exportación y los nuevos impuestos alimentan el mercado interno mientras generan pérdidas de ingresos. Los subsidios de seguro y flete no pueden eliminar completamente la prima de riesgo de la flota en la sombra. Las medidas de protección de refinerías atan recursos de defensa internamente. Las inversiones en equipos de reemplazo importados no pueden cerrar rápidamente la brecha tecnológica. La capacidad de los canales grises para el suministro de repuestos y catalizadores sigue siendo limitada. El resultado general es un sistema energético nacional más caro y más frágil. Este sistema entra en conflicto con la demanda constante de combustible de la economía de guerra. Las reparaciones prolongadas aumentan la tensión entre la asignación militar y civil. Cada nuevo ataque trae esta tensión de nuevo al primer plano. Tres escenarios se destacan a mediano plazo. Primero, el ritmo de los ataques continúa sin cesar y la pérdida de capacidad se vuelve permanente en el umbral de una quinta parte. En este caso, el racionamiento de la demanda interna se convierte en la norma. Segundo, la defensa y las reparaciones se aceleran, pero el costo crea una presión permanente sobre el presupuesto. Esta presión aumenta el riesgo de recortes en el gasto social y aumentos de impuestos. Tercero, con la apertura de canales diplomáticos, la intensidad de los ataques disminuye y el sector energético obtiene un respiro. Sin embargo, este resultado no parece fácil sin un cambio en la voluntad política.
Las dinámicas sobre el terreno y el ritmo de las reparaciones de capacidad serán decisivos. La naturaleza limitada de las fuentes de ingresos extranjeros relacionadas con la energía puede jugar en contra del Kremlin con el tiempo. La presión continua cada mes magnificará los errores de planificación. El sustento de la economía de guerra seguirá dependiendo de la estabilidad de los flujos de combustible. Cada interrupción en la cadena de suministro alterará el ritmo en el frente. El ritmo alterado acelerará las pérdidas de personal y equipo. Esta realidad eleva la seguridad del combustible a la principal prioridad de riesgo en la planificación militar. Priorizar el combustible para el ejército dejará la producción civil bajo una restricción generalizada. A medida que el transporte y la agricultura flaqueen, la presión inflacionaria aumentará. La inflación desencadenará una espiral de precios y salarios, apretando el presupuesto una vez más. Las élites energéticas pueden exigir concesiones más radicales para frenar la erosión de márgenes. Estas demandas podrían intensificar el conflicto entre el aparato de seguridad y los tecnócratas. La política, la economía y el campo de batalla se convertirán en variables de la misma ecuación. La estrategia de Ucrania está en el trasfondo de esta ecuación. Hace solo unos años, muchos consideraban una mera fantasía que los drones ucranianos pudieran penetrar profundamente en territorio ruso y atacar refinerías estratégicas, bases aéreas o instalaciones navales. El espacio aéreo de Moscú se consideraba inexpugnable, sus radares todo lo veían y sus sistemas de defensa eran invencibles. Pero ahora el panorama ha cambiado radicalmente. Desde el año 2024, el interior de Rusia ha sido escenario de un nuevo ataque casi cada semana, y esta nueva realidad se basa en varias razones clave. Ucrania, que dependía en gran medida de la tecnología extranjera de vehículos aéreos no tripulados en las primeras etapas de la guerra, la ha nacionalizado a una velocidad asombrosa. Ahora tiene un ecosistema que produce cientos de drones kamikaze de vista en primera persona por día, no solo drones importados. Empresas como Firepoint, Terminal Autonomy y Brave 1 han comenzado a producir cientos de miles de sistemas autónomos adecuados para diferentes tipos de misiones. Combinado con la impresión tridimensional, el ensamblaje doméstico de chips y la ingeniería inversa de piezas fabricadas en China, esta ola ha proporcionado a Ucrania un enorme ejército de municiones aéreas. Costando solo unos pocos cientos de dólares cada uno, estos enjambres de FPV no solo abruman los radares rusos, sino que también llevan los costosos sistemas Pantsir y Tor al punto de agotamiento. Misiles de crucero como Storm Shadow y Scalp EGI, que han caído en manos de Ucrania, han creado una capacidad que puede llegar profundamente a Moscú. Estas armas se destacan no solo por su alcance, sino también por su precisión y baja firma de radar. Al mismo tiempo, los sistemas R-360 Neptuno modificados han sido reprogramados para misiones de tierra a tierra. Su capacidad de ataque puntual, que supera los 500 kilómetros, muestra que incluso los centros logísticos más protegidos de Rusia ahora están bajo amenaza. Ucrania ha elevado el nivel en la guerra asimétrica al abandonar las tácticas convencionales. Los ataques a Engels y Shaikovka en el otoño de 2024 fueron ejemplos de esto. En estas operaciones, vehículos aéreos no tripulados ocultos dentro de remolques de camiones fueron lanzados desde dentro de Rusia y apuntaron a 4 bases aéreas diferentes simultáneamente. Más allá de esto, las operaciones de guía a corta distancia coordinadas por fuerzas especiales aumentan la precisión y sorprenden al enemigo. Por ejemplo, en el ataque a un depósito de municiones en Belgorod, se observaron elementos locales con apariencia civil, seguido de un ataque simultáneo por enjambres de drones guiados por GPS. Rusia es el país más grande del mundo en términos de superficie terrestre. Sin embargo, sus recursos de defensa son limitados. Proteger centros políticos como Moscú y San Petersburgo deja vulnerables las bases aéreas en Crimea, los depósitos de municiones en Rostov y las refinerías en Briansk. Cada priorización crea otra vulnerabilidad. Ucrania está leyendo cuidadosamente este mapa de vulnerabilidades y explotando las brechas. Por ejemplo, cuando los sistemas S-400 se concentran alrededor de Voronezh, las instalaciones en los Urales quedan expuestas. Si la densidad del sistema es baja en las áreas objetivo, el lazo de defensa se rompe. Los satélites ópticos, térmicos y SAR de la OTAN están constantemente de patrulla. Los aviones de reconocimiento estadounidenses RC-135 proporcionan inteligencia de señales en tiempo real sobre el Mar Negro y el Báltico. Incluso imágenes de radar de empresas privadas como IQPS de Japón están llegando a Ucrania. Esto permite a Ucrania no solo seleccionar objetivos, sino también identificar la ventana más oportuna para el ataque. Por ejemplo, los escaneos SAR de 48 horas realizados antes del ataque a Voronezh revelaron niveles de actividad en las instalaciones y periodos de silencio de radar. Este tipo de inteligencia de selección de objetivos permite ataques instantáneos pero mortales. Cuando todos estos elementos se combinan, incluso las regiones interiores de Rusia ya no se consideran seguras.
Refinerías, bases aéreas, depósitos de municiones y centros de mando se han convertido en objetivos que pueden ser atacados en cualquier momento. Además, esto no solo significa daño físico. Cada explosión también despoja otra capa de la ilusión de intocabilidad de Moscú. El enorme pero disperso paraguas de defensa de Putin ahora se está desmoronando ante la inteligencia de ataque preciso de Ucrania. Los drones están desgastando no solo el cielo, sino también los cimientos de la estrategia rusa, y quizás el verdadero cambio sea este. Rusia ahora es parte de la guerra dentro de sí misma. Si encontraste este contenido valioso, no olvides darle me gusta y suscribirte, porque esta guerra se está ganando no solo en el frente, sino también a través del poder de la información. Gracias por vernos. Mientras tanto, hay una campaña de donaciones para Ucrania por United 24 en la descripción del video. Si quieres participar en la lucha por la libertad, estamos esperando tu apoyo. Ahora, volvamos a nuestro tema principal.